funcionales, pero lo que sí tenemos que diferenciar es una dispepsia funcional y una dispepsia orgánica, o síntomas dispépticos de una patología orgánica de una función. Antiguamente la parte funcional solamente te decía de que el paciente esté estresado, puede tener una afectación funcional y eso puede alterar la motilidad a nivel del tubo. Entonces ahí nos quedábamos antes. Mientras va pasando el tiempo, vamos viendo de que hay muchos factores que condicionan a la dispepsia, especialmente o supuestamente a una dispepsia funcional. Entonces las comidas, ahora hay comidas que son las famosas comidas hot, que son fermentativas. Entonces lo que recomendamos, no comer mucha harina blanca que fermenta más. Las menestras fermentan mucho más. Y muchas veces, más que una dispepsia como tal, es una intolerancia al alimento. Por eso sí hay que tratar de evaluar mejor a nuestro paciente. Porque el paciente puede venir, doctor, tengo reflujo, ¿no? Tengo malestar, pinta la barriga, síndrome de intestino irritable, etc. Entonces tú simplemente le controlas la dieta y le cambias de harina blanca a harina integral, pan blanco, pan integral, fideo blanco, fideo integral, arroz blanco, arroz integral, y el paciente se siente mucho más tranquilo, más tranquilidad. ¿Quiénes tienen un láser? Porque los dolores también condicionan, y eso debe condicionar dolor, sensibilidad, contracciones simultáneas a nivel abdominal, hipersensibilidad visceral, una relación sistema nervioso central, periférico, la actividad autonómica, síndrome de intestino irritable posinfeccioso, o sea, las infecciones también condicionan eso. Y la relación a nivel de la motilidad, desde hipersensibilidad, marcadores eléctricos, inflamaciones, la interrelación cerebro-intestino. Hay mucha relación del intestino hacia el cerebro, que condicionan alteraciones funcionales a nivel del tubo gastrointestinal, ojo, no solamente a nivel del intestino, sino también a nivel esofágico, a nivel del estómago. Y de hecho esto se empezó a estudiar mucho más con las complicaciones de los pacientes diabéticos. Antiguamente, y ustedes van a ver cuando hagan endocrinología o si en semiología han hecho, ¿cuáles son las complicaciones de un diabético? Ya, esta es una diabetes descompensada, la cetoacidosis, pero ¿qué complicaciones tiene? Neuropatía diabética, vasculopatía, no tanto retinopatía diabética, nefropatía diabética, inclusive el componente metabólico del diabético es el NASH, esteatohepatitis no alcohólica, que a la larga va a producir cirrosis. El paciente diabético, cuadros metabólicos. Entonces, antiguamente se decían no solamente tres: retinopatía, alteración en la visión, la retina empieza a perderse, empieza a alterarse y no ve bien. La nefropatía, ese riñón empieza a malograrse por una alteración a nivel de la glucosa y a nivel funcional del glomérulo, de la ¿cómo se llama? La unión funcional del riñón, la nefrona, empieza a alterarse y hace de que haya una fibrosis, etcétera, y produce nefropatía. La parte neurológica igual funciona a nivel periférico, empieza a alterarse, y en muchos de los pacientes, ¿qué es lo que dicen? Se me adormece, ¿no? Calambres. Y cuando ya no tienen nada, ¿qué piensan? Ya me curé. Ya no siento nada, ya no tengo calambre, ya no me duele, etcétera. Pero empieza a pudrirse su piel, ¿sí o no? Para hacer una herida, ni se da cuenta. Empieza a pudrir, literal. Y el paciente solamente se da cuenta cuando ya empieza a oler feo. Está pudriéndose su piel. Entonces, piel diabética. Pero en la actualidad también la gastropatía condiciona eso. Es un problema neurológico.
que va a condicionar alteraciones funcionales del tubo digestivo, más reflujo a nivel intestinal. Inicialmente, así como había adormecimientos, calambres, es una hipersensibilidad a nivel intestinal y el paciente empieza a hacer diarreas, se estreñe, diarreas, se estreñe. Y cuando ya se pierde toda esa sensibilidad, el paciente empieza a tener mayor estreñimiento y mayor reflujo. Y el peristaltismo se hace mucho más. Entonces, esos también son componentes de síndromes dispépticos o de dispepsias funcionales, en este caso en pacientes diabéticos. La siguiente. Entonces, la definición como tal es un trastorno que va a producir alteraciones gastrointestinales. Como duración, tiene que tener una duración siquiera de 12 semanas de duración, unos 3 meses aproximadamente. Muchos de los pacientes vienen con dolor abdominal, alteraciones en la defecación. Doctor, me estreño, se me suelta. Estoy tranquilo, hago de comer normal. Tengo examen de gastro, se me suelta. Tengo examen de cardio, se me estreño. Alteraciones en la defecación, distensiones abdominales, flatulencias, gases, parecen metralletas, ¿no? Y hay que relacionar la presencia de otros factores también, tanto en la motilidad, hipersensibilidad visceral. Muchos de los pacientes vienen con dolor abdominal, alteraciones en la microbiota intestinal, porque muchos, ya sea en la farmacia o en los médicos generales, como hace poco, vi una paciente con aglutinaciones tífico OIH 1/40, paratífico 1/80, paratífico A, paratífico B 1/20. Y el colega, médico general, le dice, estás con fiebre salmonellosis. ¿Qué hablas conmigo? Entonces, en el examen de ese es una reacción inflamatoria positiva, que más tiene pinta de un cuadro infeccioso bacteriano, pero para pensar en salmonela, tiene que ser un valor más allá de 1/320. Mínimo sintomático, si tiene sintomatología de fiebre, malestar, dolor y a veces diarrea o un poquito de alternancia vegatoria, 1/160. Pero 1/40, 1/80, 1/20, un poco tranca que sea una fiebre tifoidea o una salmonelosis. Y empezamos a dar tratamiento antibiótico cuando no es muy necesario. Y empezamos a alterar la microbiota intestinal. Y es muy común ahora de que empecemos a tener sobrecrecimiento bacteriano también, o alteraciones de la microbiota, y ese equilibrio se empieza a alterar. ¿Y eso qué produce? Gases, mala digestión, mayor fermentación en lo que ingerimos, y por ende distensión abdominal, gases, etc., ¿no? Entonces es importante esta parte que tenemos que tomar en cuenta. La siguiente. El eje cerebro-intestino es muy importante. El efecto, las alteraciones pueden ser en la motilidad, en la secreción, en el flujo sanguíneo, inclusive en la inflamación de algunas enfermedades o algunos cuadros infecciosos. Y eso produce sensibilidad visceral. Y esto, con el eje cerebro-intestino, va a ir ya sea tanto en la vista, el sonido, el oído, la sensibilidad somática, todo lo que vemos nos empieza a producir en algunos pacientes alteraciones a nivel digestivo. Empiezo a oler algo medio desagradable y se me empieza a remover todo el flujo digestivo. O me empieza a dar náuseas sin haber comido ni siquiera. Es que lo he probado, y si lo pruebo, peor todavía, ¿no? Entonces, ese efecto hace de que a nivel central y a nivel de la corteza cerebral tengamos una respuesta a nivel intestinal y condiciona cuadros funcionales. Entonces es importante tomar en cuenta esa parte. La siguiente. Entonces, acá nos vamos a quedar, chicos, en